Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarles desde el Instituto Nacional de Salud Pública, desde el Auditorio Guillermo Soberón. Mi nombre es Simón Barquera, soy el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y tengo el gusto de presentar el día de hoy un seminario muy interesante de uno de los grandes desafíos que tiene la salud pública en la actualidad, que es el de pensar en una sola tierra y en una sola salud, y es donde desde estas nuevas teorías y nuevas abordajes de sistemas complejos, pues hay una convergencia entre un gran número de disciplinas, lo cual se ha visto que es muy necesario para lograr las soluciones de salud y de avance en las políticas para disminuir y controlar enfermedades que tanto se requiere. Le voy a dar la palabra en este momento a nuestra compañera Leslie Béjar, también del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, para que ella sea la moderadora de este simposio y nos presente a nuestro siguiente ponente. Gracias, Leslie. Muchas gracias, Simón. Muy buenos días a todas y a todos. Y pues como bien lo menciona el doctor Barquera, la campaña global del Día Mundial del Medio Ambiente del 2022, Una sola tierra, pide cambios profundos en las políticas y en las decisiones para permitir pues una vida más limpia, ecológica y sostenible en armonía con la naturaleza. Preparamos un seminario con 4 excelentes presentaciones. La primera a cargo del doctor Horacio Riojas con el tema Cambio Climático y Salud. El doctor Barquera nos presentará el tema de Sindemia Global y Nutrición. La doctora Michelle Lunar nos hablará de un recién estudio publicado, una investigación que hicieron con el tema de sostenibilidad de las dietas en México, calidad de la dieta y huella ambiental. Y por último, cerraremos con la presentación de la doctora Carolina Batis Rubalcaba con el tema Costo de las dietas saludables y sostenibles en México. Pues sin más preámbulo, les presento al doctor Horacio Riojas, quien es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Ciencias en Salud Ambiental y doctor en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como director de Salud Ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es además profesor e investigador en esta misma institución. Es investigador en Ciencias Médicas F por parte de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud e investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Es líder de la línea de investigación por misión sobre salud y ambiente en el Instituto Nacional de Salud Pública y es fundador académico del programa de doctorado en Ciencias en Salud Ambiental en este mismo instituto. Además, es director del Centro Colaborador OPS-OMS en capacitación en epidemiología ambiental. Muchas gracias, doctor Horacio. Buenos días y muchas gracias, Leslie, por la presentación y también muchas gracias por invitarme a este seminario conjunto muy interesante sobre uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, como lo es esta crisis ambiental global, incluido el tema de cambio climático. Como dijo Leslie, yo les voy a hablar de este tema de cambio climático y salud desde una perspectiva regional latinoamericana, tratando de poner las principales preocupaciones que tenemos sobre este tema y también llamar la atención sobre este tema en términos de salud pública. No sé cómo funciona esto. Ahí está. Bueno, quería retomar las palabras de nuestro premio Nobel, el doctor Mario Molina, que hasta el final de su vida estuvo insistiendo en este tema del cambio climático como una de las principales amenazas, no solamente para la salud, sino en general para la vida en el planeta, especialmente para la especie humana en medio de esta crisis ambiental global. Esto es lo que yo les voy a presentar. En resumen, algunos temas sobre el cambio climático, los efectos en la salud, el tema de vulnerabilidad que me parece muy importante y también algo sobre necesidades de investigación. Sobre el cambio climático, quería presentar estas 4 gráficas. Del lado arriba a la izquierda tenemos
cómo se ha incrementado la temperatura históricamente, con un repunte muy importante en el siglo XX y en el siglo XXI. Y arriba a la izquierda se puede ver cómo este incremento de temperaturas no ha sido homogéneo en el planeta. Hay regiones en el país donde el clima ha aumentado de manera más importante. Y abajo a la derecha podemos ver los escenarios de cambio climático hacia el año 2065 y posteriores, y se pueden ver los incrementos de temperatura calculados. Entendemos entonces el tema de cambio climático como este cambio significativo en las variables climáticas, no solamente en la temperatura, también podríamos presentar otras como las precipitaciones, y evidentemente esto tiene implicaciones muy importantes para el sistema global, tanto en la preservación de la vida como en otros aspectos muy importantes. Bueno, recordar un poco que el cambio climático y de hecho la propia pandemia que estamos viviendo ocurre en medio de una crisis ambiental global que es justo la que da lugar al cambio climático. Aquí podemos ver algunas estadísticas. Yo quisiera rescatar el tema del incremento de las concentraciones del dióxido de carbono que han superado desde hace 3 años las 400 partes por millón. Eso implica un cambio muy importante a nivel atmosférico en todo el país. Y después podemos ver algunas otras cifras relacionadas con la deforestación, con el número de incendios forestales. El año pasado tuvimos un récord histórico en nuestro país, y también otras cifras que tienen que ver con el deshielo de los glaciares y otros fenómenos muy importantes que están ocurriendo a nivel global. Esto lo menciono porque es justamente esta crisis y esta degradación ambiental lo que da lugar al cambio climático, al incremento en las temperaturas. Y aquí podemos ver algunos ejemplos del año pasado, las temperaturas que se alcanzaron en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, por arriba de los 50 grados centígrados. El año pasado tuvimos el mes de julio más caluroso de toda la historia, desde que tenemos registros. Y por otra parte, pues otros efectos diferentes que tienen que ver con los huracanes, con las inundaciones que cada vez son más frecuentes y más intensas en algunas regiones del país. ¿Qué efectos tiene esta degradación ambiental? Pues tiene varios, entre ellos las zoonosis, que están pasando cada vez con mayor frecuencia de los animales a los humanos, como lo es esta principal hipótesis sobre el origen de la COVID-19. Y a partir de esta degradación ambiental es un aviso también para decirnos que puede haber otras pandemias que pueden ocurrir a partir de la degradación de los ecosistemas y de este paso de enfermedades de los animales hacia los humanos. Igual se da en el sentido inverso, pero desde luego, como muy antropogénicos que somos, nos preocupan más las que nos afectan a nosotros, pero en realidad esto ocurre de manera bilateral. Entonces, estamos viviendo un problema a nivel global, una situación en la que hay un incremento de la población muy importante, un incremento de los contaminantes como el dióxido de carbono a nivel global, en medio de una desigualdad muy grande, no solamente entre los países, sino al interior de los países. Y eso ha dado lugar también, entre otras cosas, a una pérdida de biodiversidad muy importante, con tasas de pérdidas de especies que no habíamos tenido nunca en la historia de la Tierra. El tema del cambio climático y salud se viene poniendo en la agenda de salud global más o menos desde inicios de la década pasada. El sector salud, hay que decirlo, fue uno de los que llegó más tarde al tema del cambio climático. Fueron los meteorólogos los que primero, desde las décadas de los 70 del año pasado, nos avisaban sobre el tema del cambio climático, y poco a poco diferentes sectores de la sociedad se fueron incorporando a la agenda del cambio climático. Sí hay que decir que el sector salud se ha incorporado de manera tardía a esta agenda, pero eventualmente la declaración de los ministros de salud, entre otras manifestaciones, ha ido poniendo en relieve los impactos que tiene el cambio climático y la degradación global en términos de la salud poblacional. Esta es la declaración de la COP del 2016.
Y después han surgido otros llamados desde el sector salud, como por ejemplo desde los principales editores de las revistas de salud pública a nivel global, que publicaron este editorial conjunto en el que llaman la atención sobre el tema de que esta crisis climática es, de hecho, el principal problema de salud pública a nivel global para los siguientes años. Hay otros grupos como el grupo de Lancet sobre clima y salud que generaron este reporte y en el que se puede ver el impacto positivo que puede tener sobre la salud humana el control de las emisiones de contaminantes, el control del incremento de las temperaturas, el cambio a energías renovables, en fin, el cambio hacia modos de producción y consumo más sustentables. Y es así como que en los últimos años se ha venido tejiendo esta agenda de cambio climático y salud, de crisis climática y salud. Normalmente nosotros esquematizamos los impactos que tiene el cambio climático sobre la salud humana de esta manera. Entendemos que hay una serie de efectos finales que se presentan en la población, que son el incremento o la presencia o la reemergencia de algunas enfermedades, y eso se puede dar de manera directa o indirecta. Tenemos problemas de salud bastante directos relacionados con olas de calor, por ejemplo, que se puede ver como un impacto bastante directo, pero son aún más los impactos indirectos que tiene el cambio climático sobre la salud a través de la afectación de los sistemas de producción de alimentos o de la alteración de los nichos de algunos vectores, como otro ejemplo. Vamos a ver algunos de ellos enseguida. Aquí se puede ver de una manera más clara la esquematización de rutas directas e indirectas mediante las cuales el cambio climático está afectando a la salud humana, y se pueden ver un abanico de efectos bastante importantes que van desde de los golpes de calor hasta efectos en la salud mental, pasando por otros como enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y otros que han sido que ya bien descritos a través de la investigación en los últimos años. Normalmente para hacer estos estudios sobre cambio climático y salud, pues tomamos en cuenta datos de salud históricos y presentes, y eso nos sirve para hacer estimaciones de lo que puede ocurrir en el futuro si no se controla esta crisis ambiental y estos cambios climáticos. Entonces, así es como podemos y se han estado generando mapas de riesgo a nivel nacional, a nivel mundial, relacionados con cambios, con los cambios climáticos y efectos en la salud e incremento de la carga de enfermedad relacionada con el incremento de la temperatura. A nivel de Latinoamérica está bastante bien caracterizado cuáles pueden ser los impactos del cambio climático por regiones y por país, algunos más afectados por el tema de las sequías y otros más afectados por el tema de las inundaciones. Entonces, la información climática y la información social nos permite estimar cuáles pueden ser los impactos en diferentes regiones. Vamos a ver algunos ejemplos de evidencias del impacto del cambio climático sobre la salud, tomando en cuenta lo que sabemos hasta ahora. En diferentes países se han presentado eventos agudos, como este que estamos viendo en Bolivia, que fue una sequía muy fuerte en el 2017, con una cantidad de familias muy grande afectadas, con problemas en la producción agrícola, en la disposición de alimentos, y también con impactos muy grandes en los glaciares, por ejemplo. Otros ejemplos incluyen inundaciones, como en este mismo país en Bolivia, que dio lugar a brotes de paludismo, de malaria, con un exceso de casos bastante importantes, con enfermedades de la piel, con enfermedades diarreicas y otros efectos relacionados con estas inundaciones. En Chile y en Argentina, por ejemplo, desde hace más o menos 10 años ya se venía monitoreando la posibilidad de que aparecieran enfermedades como el dengue, algunos
moscos transmisores del dengue, que efectivamente con el paso del tiempo han ido apareciendo en zonas y en países en donde antes no existían. Y es así como algunos países como Chile y Argentina ya se están viendo afectados por este tipo de enfermedades que antes no tenían o tenían con incidencias muy bajas. Por poner otros ejemplos, aquí está lo que ha ido sucediendo en Argentina también, con un incremento en algunas enfermedades, no solamente el dengue, sino ellos utilizan algunas otras enfermedades como la leishmaniasis o la enfermedad de Chagas como indicadoras o asociadas a los cambios en el clima y en los nichos de estos vectores. Aquí estamos viendo el caso de Colombia también, que han tenido inundaciones muy fuertes asociadas sobre todo al fenómeno del niño y la niña, que es otro evento de variabilidad climática que se ha visto intensificado con el tema del cambio climático en los últimos años. En Centroamérica, por ejemplo, se ha descrito esta enfermedad que se llama la nefropatía mesoamericana, que es una enfermedad renal que se ha asociado, entre otros factores, a una deshidratación recurrente. Ocurre mucho en trabajadores agrícolas, sobre todo de la caña y del plátano. Y aunque la etiología no es bien conocida, sí se ha documentado que este tema de la deshidratación, de la exposición a muy altas temperaturas, tiene que ver con este estrés hídrico que eventualmente lleva a un impacto en el riñón. Entonces, este es un efecto también ya estudiado. Como vamos a ver más adelante, hay impactos que se han ido documentando progresivamente del cambio climático sobre toda la cadena alimentaria, que tiene que ver desde la producción, el consumo y las redes de mantenimiento de los alimentos. Y aquí hay un ejemplo de un artículo que se publicó acá en el instituto relacionado con los alimentos procesados y su relación con los cambios en el clima en diferentes regiones de México. Conocemos desde el año 2003 el impacto de las olas de calor en la mortalidad, sobre todo en la mortalidad de adultos mayores. Aquí están los datos de exceso de mortalidad que ocurrieron en el 2003 en Europa. Aquí están las principales ciudades donde hubo exceso de mortalidad. A partir de entonces, estas ciudades europeas pues han diseñado sistemas de alerta, sistemas de vigilancia que tienen que ver con el cuidado, sobre todo de adultos mayores, para evitar esta mortalidad. Pero se ha dado ya de manera recurrente estas olas de calor. Actualmente justo lo están viviendo de nuevo estas ciudades europeas y han puesto un cuidado especial sobre los más susceptibles, que son los adultos mayores. También se ha hecho bastante investigación sobre el tema del incremento de las temperaturas y los efectos cardiovasculares. Se ha visto que la mortalidad de estos adultos mayores tiene mucho que ver con el desencadenamiento de crisis de enfermedades cardiovasculares, y hay ya, digamos, toda una teoría bien fundamentada de cómo el incremento de la temperatura puede afectar el sistema cardiovascular y llevar eventualmente a eventos fatales. En México hemos estado estudiando también este fenómeno de incremento de temperatura y mortalidad en ciudades mexicanas. Básicamente lo que se hace en este tipo de estudios es determinar las temperaturas de mínima mortalidad, y se puede ver cómo la temperatura tiene un comportamiento en U. Quiere decir que a temperaturas muy bajas, pero también a temperaturas altas, la mortalidad se incrementa significativamente. Y además eso no ocurre de manera igual en todas las ciudades. Se puede ver aquí la variación que hay entre la temperatura de mínima mortalidad en diferentes ciudades del país, y eso se asocia con diferentes riesgos de muerte, de mortalidad, a diferentes temperaturas en cada ciudad. Esto es importante para insistir en el tema de que el cambio climático tiene impactos diferenciales en las regiones y en las ciudades, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho el tema de incremento de temperaturas y mortalidad. Un área nueva es el tema de el incremento de temperatura
la crisis climática vinculada con la migración y con la salud mental. Está bastante bien documentado lo que son los migrantes climáticos, que son grupos de pobladores que tienen que abandonar sus regiones, sobre todo los que viven del autoconsumo, y eso genera una serie de impactos en su salud muy importante, pero también hay otros efectos que se están estudiando relacionados con la salud mental, como por ejemplo el incremento de temperaturas y las tasas de suicidios. Hay algunas publicaciones al respecto, sobre todo en ciudades norteamericanas. Eso es nada más para ejemplificar algunos de los eventos en salud mental que se están estudiando relacionados con el cambio climático. Tenemos, por otra parte, el tema de la sequía y su relación con la salud pública. La sequía genera muchos impactos directos e indirectos sobre la salud de las personas, no solamente por el tema de los golpes de calor, sino también, por ejemplo, otros efectos indirectos que tienen que ver con el almacenamiento del agua y las enfermedades transmitidas por vectores, y también con otras enfermedades como enfermedades diarreicas. Entonces, es así como la sequía se ha convertido en un problema de salud pública muy importante. Este es el mapa del monitor de sequías en México, que se puede consultar en línea. Este es el de este mes. El mes pasado estaba un poco más rojo todavía. Y se puede ver aquí la crisis de sequía que hay en Nuevo León, en Monterrey. Y aquí se puede ver cómo las personas durante los últimos 2 meses han tenido que salir a buscar su agua porque no les llega a sus casas. Y en la parte de abajo se puede ver cómo el nivel de las presas en Monterrey han alcanzado su nivel más bajo histórico. Esta es una de las presas cercanas a Monterrey, de donde se surte la ciudad, y no es un asunto de este año, es un asunto que tiene que ver con la crisis hídrica que se ha venido presentando en el norte del país desde hace ya varios años. Hay un efecto muy claro del cambio climático sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Básicamente lo que sucede es que el clima está alterando los nichos de los vectores que pueden ser animales o insectos, y que se están desplazando hacia sitios donde antes no vivían, y están generando estas enfermedades en poblaciones que antes no la tenían. Aquí hay un listado de enfermedades relacionadas con el clima que se están estudiando a nivel mundial. ¿Qué tan lejos estamos de esto en nuestras ciudades? Pues aquí hay un artículo recientemente publicado sobre la presencia de huevecillos de Aedes aegypti alrededor de la Ciudad de México, y este último informe reporta incluso ya dentro de la ciudad que existen estos huevecillos, y esto lo hace el sistema de vigilancia de vectores. Entonces, esto que hasta hace 10 años no ocurría, ya está ocurriendo en ciudades como la Ciudad de México y otras, ¿no? Si hablamos de la eventual aparición del dengue en ese tipo de ciudades. La otra es la enfermedad de Chagas, que también se ha visto que está asociada con la degradación ambiental y que permite que el transmisor de esta enfermedad vaya ampliando su nicho. Aquí hay algunas proyecciones de un estudio que se hizo en México y Norteamérica sobre la potencial distribución de la enfermedad de Chagas en escenarios de cambio climático. Y es por eso que decía yo que sirven los estudios pasados y actuales para hacer prospecciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? La otra es la enfermedad de Lyme, que ha incrementado su presencia en todo el mundo. Es una enfermedad que se transmite a partir de una garrapata que se encuentra en los venados y en otras especies, a las cuales nosotros estamos invadiendo su ecosistema, y por eso se ha visto que se ha incrementado la incidencia de esta enfermedad de Lyme en todo el mundo. Aquí hay un reporte reciente en donde se puede ver que se calcula que alrededor del 15% ya estuvo o está infectada con esta enfermedad, y que está relacionada justamente con el incremento de las temperaturas y la degradación de los ecosistemas. Y lo mismo se pueden hacer prospecciones de esta enfermedad en diferentes escenarios de
de cambio climático. Aquí están algunas de las características de esta enfermedad, que sobre todo genera síntomas tardíos, una enfermedad crónica que tiene que ver con artritis y enfermedades cardíacas que se puede presentar por varios años. Ya para ir un poco cerrando, otro tema importante es lo que nosotros llamamos los contaminantes climáticos de vida corta. Son contaminantes como el carbono negro y el ozono que se emiten en las ciudades y que tienen dos características. Por una parte son forzadores climáticos y por otra parte tienen efectos en la salud. Entonces, básicamente lo que está sucediendo en las ciudades es que se están emitiendo partículas que tienen altas concentraciones de carbono negro, que hace a su vez que en las ciudades las temperaturas sean mayores. Y aquí están algunos estudios epidemiológicos que se han hecho del efecto del carbono negro sobre la salud y estimaciones futuras de cuánto podría ser en términos de carga de enfermedad. Este es un reporte que hicimos para América Latina sobre la presencia de carbono negro y la carga de enfermedad hacia el futuro. No quiero cerrar sin hablar del tema de la vulnerabilidad de salud frente al cambio climático, porque hay unas claras diferencias del efecto que puede tener el cambio climático dependiendo de las condiciones ambientales y sociales de la población. Entonces, intentamos que en todos los estudios que se hacen sobre salud y cambio climático se incluya la parte de vulnerabilidad, y hemos generado algunas metodologías para hacer estudios de vulnerabilidad que incluyen vulnerabilidades ambientales, vulnerabilidades sociales y también la respuesta social o la resiliencia frente a estos eventos. Y podemos ver que estas vulnerabilidades pueden cambiar dependiendo del impacto en salud y como digo, estamos tratando de incorporar estos factores de vulnerabilidad ambiental y social en todos los estudios sobre cambio climático y salud. Un poco para hablar de la respuesta del sector salud al cambio climático, ya mencioné que la respuesta ha sido más o menos lenta. Algunos países han generado políticas y programas específicos de cambio climático y salud. Algunos han permanecido un tiempo y otros han desaparecido. Se ha generado una metodología para la generación de políticas sobre cambio climático y salud. Esta es una metodología que construimos junto con la CEPAL y que se aplicó en algunos países de Centroamérica para generar los programas de adaptación del sector salud frente al cambio climático. Y aquí algunos países que sí han desarrollado programas de cambio climático y salud, incluyendo, entre otras cosas, sistemas de vigilancia de enfermedades sensibles al clima. Los países que han desarrollado más este tema cuentan con sistemas de alerta temprano en el que incluyen variables climáticas junto con las variables de salud y han desarrollado más este tipo de sistemas de vigilancia. En México hubo una propuesta sobre esto a la que no se le ha dado seguimiento. Hubo un intento que terminó en el 2018, pero justamente la idea es contar con sistemas de vigilancia sobre cambio climático y salud. Para terminar, aquí hay una revisión de las necesidades de investigación sobre cambio climático y salud. Esta es una publicación que se hizo para la región de América del Norte y en resumen se puede observar que aunque hay algunos avances en la investigación sobre cambio climático y salud, todavía hay grandes vacíos de información y muchas necesidades de investigación que tienen que ver con los impactos directos e indirectos del cambio climático. En esta revisión se resalta que hay mucha falta de información sobre nuestro país, sobre áreas rurales, áreas remotas y también temas de adaptación y mitigación. Entonces, están más o menos marcados los vacíos de investigación que deberían de soportar las políticas sobre cambio climático y salud. Entonces, para terminar, pues decir que este es un tema de creciente preocupación para el bienestar y la salud. Tenemos un conocimiento limitado sobre los efectos del cambio climático sobre la salud. El cambio climático está fuertemente vinculado a la crisis climática que tiene que ver con uso de combustibles, deforestación, modelos de consumo, modelos de urbanización, entre otras cosas que deberían de modificarse para tener menos efectos sobre la salud poblacional, sobre todo sobre los niños que son los que están heredando este escenario del planeta
en el contexto del cambio climático. Invitarlos a participar en el programa de salud planetaria que recientemente lanzamos en el instituto y en el que estamos tratando de integrar diferentes áreas, centros que están trabajando temas de salud planetaria desde diferentes perspectivas y que recién el mes pasado se lanzó y estamos terminando de conformar. Y creo que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctor Horacio. Excelente presentación y bueno, creo que planteó muy bien cuál es el escenario, ¿no? Que se nos viene de no hacer cambios inmediatos y que incluso la existencia humana está en riesgo, ¿no? Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al finalizar todas las presentaciones, entonces si quieren irlas por ahí, quienes nos acompañan aquí anotando, o bien quienes nos acompañan a través de las redes sociales, del Facebook, tanto del CINIS como del INS, poderlas ir mandando, las vamos a colectar y al final las 4 presentaciones las vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora es el turno del doctor Simón Barquera, que nos va a presentar el tema de sindemia global y nutrición. El doctor Barquera es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es médico con maestría y doctorado en nutrición por la Universidad Tufts y es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Federación Mundial de la Obesidad. El doctor Barquera ha sido consultor para la OMS, la OPS, UNICEF, IARC, IAEA, la FAO y en todas estas en el campo de la obesidad y de enfermedades crónicas. Entre algunos reconocimientos que ha recibido el doctor Barquera destacan el Tufts University Nutrition Impact Award y el premio al mérito Dr. Gerardo Varela en Salud Pública. Actualmente el doctor Barquera funge como líder de la línea de obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular y fue representante del Instituto Nacional de Salud Pública en el proyecto de la modificación de la norma oficial mexicana 051. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Leslie. Pues nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes y el tema del que yo voy a hablar en este momento es la parte de la sindemia global y nutrición. Como ya presentó muy bien el doctor Horacio Riojas, los problemas de calentamiento global están generando, el cambio climático están generando efectos en la salud, en todos los efectos en todos los sistemas y en la parte de salud hay una gran parte de efectos indirectos que tienen que ver sobre la alimentación, la seguridad alimentaria y entonces con la mala nutrición por todas sus causas. Vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría mencionar que soy miembro de Código Nutricia, que es un grupo de profesionales que tenemos el compromiso de no asociarnos con industria alimentaria para cualquier tema que tenga que ver con educación, investigación, políticas o actividades académicas. No tengo intereses relacionados con estas industrias. Y de la parte de enfermedades no transmisibles, pues hay 4 que son 4 grandes componentes o determinantes: dietas poco saludables, alto consumo de alcohol, inactividad física y consumo de tabaco. Y estas generan 4 grupos de enfermedades que son las cardiovasculares, la diabetes, enfermedades respiratorias, que son de las principales enfermedades. Esto genera 2/3 de los 57 millones de muertes en el mundo. Y 80% de las enfermedades por enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran en países de ingreso bajo y medio, y estas causas se traslapan entre sí. Eso es algo importante. Ahora, para analizar cómo lo hemos tratado de resolver, yo considero que han habido 3 etapas importantes en los últimos años, más o menos de los 60 a los 90.
se pensaba en sistemas complejos, sí había planeación multisectorial, pero no era de muy buena calidad. Yo creo que no había suficiente tecnología. Entonces se pensaba mucho en balas mágicas, por ejemplo, para acabar con la mala nutrición, en generar un suplemento o alguna vitamina o algún producto o alguna galleta o algún polvo que se le pudiera dar a la población, o en la Revolución Verde, por ejemplo, cómo hacer alimentos con fertilizantes y a nivel masivo y generar entonces así muchos alimentos y poder acabar con la mala nutrición. Los socios eran la industria alimentaria, por supuesto, y las grandes corporaciones. Y lo que se vio después de algunos años es que este tipo de soluciones pues no generaron buenas respuestas. La coordinación multisectorial no fue suficientemente buena y se dejó de usar. En lugar de eso se empezaron a hacer programas más focalizados como a partir de los 90s. También en los 90s lo que empezó a ver es que empezó a reducir la mala nutrición por deficiencias, pero empezó a aumentar muchísimo las enfermedades crónicas, y entonces se empezaron también a buscar formas de resolver las enfermedades crónicas, y entonces ahí se empezaron a generar nuevos problemas, se empezaron a encontrar nuevos problemas, por ejemplo, el problema de los conflictos de interés con la industria, que ya no estaba tan afinada en los objetivos, por ejemplo, de llevar una galletita con micronutrientes a toda la población. Aquí ya lo que no querían era, por ejemplo, que se les regulara sus formulaciones o que se les pusieran leyendas en sus empaques, ¿no? Entonces ya empezó a haber ahí como una identificación de algunos intereses comerciales que afectan mucho en los programas de nutrición. Y últimamente, pues cuando empezó ya a surgir de manera muy importante, tomar mucha atención por parte del sector salud de los problemas del cambio climático, pues ha habido una nueva forma de ver, pasa de estos modelos como el modelo ecológico con el que estudiábamos todo, y ahorita ya pues se está muy pendiente del calentamiento global, del enfoque de sindemia. Se está viendo que los ambientes alimentarios y el sistema alimentario depende de muchas otras cosas, de muchos otros sistemas, y esa visión es muy importante para entender qué intervenciones se pueden hacer. También se ha visto que hay intereses comerciales que muchos son compartidos, o que hay problemas complejos que tienen intereses comerciales muy involucrados. El estudio del cambio climático tiene grandes intereses comerciales que están en contra de algunas de las políticas, y lo mismo pasa con la alimentación. Y luego la otra cosa que ha habido es un fortalecimiento de la sociedad civil y de la tecnología, de las redes sociales y todo como un elemento disruptor. Otra de las cosas que también ha pasado en nutrición es pues estos retos como el del COVID, que afectan mucho, de muchas formas, los estilos de vida y el estado nutricio, por ejemplo, disminuyendo la actividad. También sabemos que las infecciones afectan el estado nutricio de forma directa. Sabemos que el estado nutricio, la mala nutrición, afecta el sistema inmune y por lo tanto nos hace más susceptibles a estas infecciones. Y una de las cosas que se ha visto mucho es que estos efectos en nutrición y salud tienen que ver con un ambiente alimentario, y en ese ambiente alimentario hay muchas oportunidades de intervención en la asequibilidad, accesibilidad, en la mercadotecnia, en el control de precios, en las medidas fiscales. Todo este tipo de determinantes pues pueden de alguna manera modificar la adquisición y consumo. Y lo que es muy importante, yo creo que esa es la nueva visión, y donde hay mucha convergencia con otros grupos en relevante para el futuro de la investigación, es que hay los mismos desenlaces y las mismas intervenciones que uno hace para mejorar el bienestar humano, pueden ser las que mejoren también el bienestar a nivel planetario, ¿no? Y se debe de buscar, hay como una sindemia de mala nutrición por deficiencias, de desnutrición, también de obesidad y de cambio climático, y las políticas integrales pues pueden ser un abordaje que ayude más. También es un abordaje para el cual se pueden obtener sinergias a la hora de hacer políticas, y de eso voy a hablar un poquito al final. Todo esto
se ve dentro de un paraguas de derechos humanos, que es el derecho primordial a un marco de bienestar. Entonces también cuando se justifican estas políticas, cuando se dice por qué quieren interferir con las decisiones individuales, pues es muy importante hablar del derecho a ambientes saludables, del derecho a la salud, a la alimentación, los derechos de los niños, etcétera. Otra cosa que ayuda mucho a la narrativa desde la parte de nutrición es esta visión de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados está demostradísimo con ya más de 1000 artículos que tienen un impacto muy importante sobre la salud y sobre el estado nutricio. Pero también, si ustedes lo piensan, tienen un impacto importantísimo sobre de manera ambiental en la producción de plásticos y por los sistemas con los que se producen estos productos comestibles. Entonces también esta es una clasificación importante que ayuda a esa narrativa. Y de los precios de los alimentos les va a hablar más tarde Caro Batis, la doctora Carolina Batis, pero es importante pensar que existe evidencia de que no necesariamente una dieta más saludable es una dieta más cara, como nos ha querido un poco convencer la industria que vende los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son caros, contaminan y además no son tan buenos para la salud, tienen efectos importantes. Ahora, del otro lado, una cosa que hemos descubierto cuando hemos hecho estos esfuerzos por implementar políticas para reducir el consumo de alimentos poco saludables es que hay una interferencia muy importante de la industria. La industria protege sus intereses, entonces hay intereses comerciales que van en contra de los esfuerzos de salud que se requieren. Y entonces ya tenemos que estar muy pendientes en esta nueva visión de intervención de políticas para mejorar la salud de los intereses comerciales que están detrás de esto. Y para eso pues hemos trabajado, como ya les había mencionado yo, en la parte del código nutricia, pero se necesita mucho más. Se necesita que sea un tema de investigación y un tema que esté en las competencias del personal que está buscando una mejor salud poblacional. Hace poco, en el Día Mundial de la Obesidad, el 4 de marzo, perdón, presentamos una postura que se llama Volviéndonos Mejores, necesidad de acción inmediata ante el reto de la obesidad. Y uno de los puntos que en esa postura se señala es la importancia de abordar a la obesidad, y aquí sería también a la mala nutrición y sus impactos sobre la salud planetaria con un enfoque integral de sistemas complejos. Y entonces aquí pues es muy importante lecturas como la de la serie Lancet de la triple sindemia, que ven esa interrelación entre sistemas y cómo debemos de pensar ahora de esa forma como más integral a la hora de proponer soluciones. En este sentido, en el gobierno actual se propuso un grupo interdisciplinario, intersecretarial, multisectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad que se llama GISAMAC, donde están conformados por distintas agencias y asociaciones y organizaciones y grupos de la sociedad civil, pero que incluye economía, educación, CONACYT, salud, trabajo, cultura, al instituto, pero también con agua, etcétera. Y entonces lo que se está buscando es justamente esto, pensar en estos sistemas complejos, en esta interrelación y cómo se puede contribuir en distintos grupos de trabajo a mejorar ese ambiente, a hacer un ambiente más saludable a nivel planetario y también a nivel individual, ¿no? De la mano de la sociedad civil, que eso es muy importante. Y bueno, quería mostrarles más o menos, ahora que se está buscando la transformación de los sistemas alimentarios. Voy a cambiar de micrófono. Muchas gracias. Gracias. Ahora que se está discutiendo mucho la importancia de la transformación de los sistemas alimentarios, pues este es uno de los diagramas de un grupo internacional en el que estoy participando, de cómo están viendo qué cosas se tienen que monitorear de los sistemas alimentarios. Entonces, desde luego, los sistemas alimentarios tienen que ver, por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, los efectos que tienen en nutrición y salud, y hay efectos más amplios que tienen sobre economía, equidad social y el ambiente. Pero hay otra serie de sistemas y otra serie de elementos del sistema alimentario donde es muy importante que haya también cambios para lograr una mejor salud planetaria y ambiental. Y dentro de todo esto, pues lo que hay es una capa de política y gobernanza que es en la que podemos trabajar mucho para lograr que haya estos cambios. En política y gobernanza, lo que podemos hacer es buscar elementos que ayuden a este cambio.
La seguridad alimentaria es una situación importante a nivel mundial y está definida como cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social, económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Y entonces esto pasa por algunas dimensiones que se tienen que ir desarrollando: autonomía, estabilidad a corto plazo, sostenibilidad, acceso, disponibilidad y utilización. Y aquí es donde la gobernanza puede ayudar mucho. Y en gobernanza lo que se tiene que hacer a nivel multisectorial es tener una visión común de un proceso que tenga estas prioridades para la acción a nivel del sistema alimentario y del ambiente, que haya planeación estratégica y políticas, y esto se puede evaluar. Uno podría evaluar por países si hay una planeación estratégica, que haya las capacidades del Estado, es decir, por ejemplo, los grupos intersecretariales que aseguren esta coordinación entre, por ejemplo, medio ambiente, agricultura y salud. Que haya asignación de recursos suficientes es un reto en países en vías de desarrollo, y mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en mecanismos de rendición de cuentas, poder monitorear el avance a través de los años de los distintos países en los esfuerzos para ir cambiando aquí. Entonces, bueno, para ir concluyendo, los principales retos que nosotros vemos para la transformación del sistema alimentario es que haya esta coordinación intersectorial y la capacidad de implementación de los gobiernos. Eso es algo por lo que se tiene que luchar. Muchos países ni siquiera tienen un plan multisectorial para pensar en la salud humana, mejorar el sistema alimentario y la salud planetaria como una política integral. Muchos países no tienen un grupo de coordinación intersectorial. Otra cosa es desarrollar una cultura de evaluación y rendición de cuentas para la transformación del sistema alimentario. Hay muchas formas en las que podemos ver si se está cambiando o no el sistema alimentario. Por ejemplo, pues la producción de azúcar, ¿no? Sabemos que la producción de azúcar, sabemos que estamos consumiendo mucho más que el límite máximo tolerable para los adultos, y sin embargo, muchos gobiernos siguen apoyando la producción de azúcar, subsidiándola y dando incentivos para su producción. Bueno, esto habla de una especie de incoherencia que se tendría que empezar a resolver, y una parte es irlo señalando, ir señalando qué países están teniendo políticas, por ejemplo, de producción a nivel del sistema alimentario que son congruentes con la salud. También salvaguardar los conflictos de interés en todas las políticas, que como les mencionaba, en el caso del ambiente, de la desnutrición y de la obesidad, de las enfermedades crónicas, hay muchos intereses comerciales y son de las principales barreras para el cambio y la transformación. Y finalmente, ese fomento de una visión de sistemas complejos con énfasis en la salud planetaria, y ahí hay muchas referencias que pueden ser de mucha utilidad, como la Comisión Eat Lancet y sus pronunciamientos, la parte de comercio internacional que se está estudiando mucho, y congruencia en políticas de la producción que ya les mencionaba. Entonces, bueno, yo con esto me gustaría cerrar mi participación. Reconocer que hay una sindemia en la que la nutrición se tiene que entender también pensando en el cambio climático, y unas palabras de optimismo son que nosotros cuando tratamos de proponer una mejor alimentación en redes, tenemos cierto alcance, que es la gente que le interesa la alimentación, y lo que hemos aprendido es que cuando estamos hablando ya de cambio climático y de mejorar al ambiente, captamos un grupo mucho mayor de interés. A los jóvenes les interesa mucho el cambio climático, y a lo mejor cuando decimos los refrescos te hacen mucho daño, o los refrescos están asociados con 40,000 muertes en México todos los años, a veces no tiene tanta resonancia como cuando decimos pues, un litro de refresco genera 200, hace que se desperdicien 200 litros de agua para producir un litro de refresco, o es el principal contaminante de plástico en el mundo. Eso tiene mucha resonancia. Entonces yo creo que unir esos grupos de acción de la sociedad civil y generar este interés de manera conjunta también es muy, muy valioso.
Este es el grupo de alimentación saludable con el que estamos trabajando un proyecto de prioridad de CONACYT, que es un PRONACE, y en el que estamos ya proponiendo junto con GISAMAC algunos pequeños componentes de acción que van a trabajar en este sistema alimentario. Y bueno, hay un manifiesto de una nutrición para una nueva realidad que se publicó también en la revista Lancet y que plantea dentro de sus aspectos, pues esto de pensar en cambios en los componentes de sistemas alimentarios como una de las partes más importantes, mucha colaboración e intervenciones comunitarias y también evitar la influencia de la industria de comida chatarra sobre la investigación y políticas de salud. O sea que también hay mucha conciencia de que estos son elementos que se tienen que incorporar para lograr cambios y mejoras. Yo con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barquera. Excelente presentación. Y pues bueno, tenemos como una tarea muy clara en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios y muy acorde el siguiente tema de la doctora Michelle Lunar, que nos va a hablar de la sostenibilidad de las dietas en México, calidad de la dieta y huella ambiental, ¿no? Justamente qué es lo que se tiene que hacer en México para lograr que tengamos dietas saludables, sostenibles y que mejoren o reduzcan la mala nutrición en todas sus formas. La doctora Michelle Lunar es investigadora en Ciencias Médicas D, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es jefa del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente en el Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Unar ha participado en proyectos de investigación relacionados con diseño y evaluación de políticas para la prevención de mala nutrición en niños y niñas, así como la promoción y protección y apoyo a la lactancia materna. Actualmente colabora en la actualización de guías alimentarias en México en el componente del impacto ambiental y lidera el proyecto de estimación de beneficios económicos y en salud de las dietas saludables y sostenibles. Desafortunadamente la doctora Michelle Lunar no nos puede acompañar aquí en vivo el día de hoy, pero dejó la grabación de su presentación. Gracias. Hola, muy buenos días. El día de hoy les voy a presentar el tema de sostenibilidad de la dieta en México, calidad de la dieta y huella ambiental. Los resultados del estudio que les voy a presentar fueron recientemente publicados en la revista Frontiers in Nutrition y pueden consultarla en la liga que les dejo aquí. Como bien ya comentaron, el sistema alimentario contribuye a la degradación del planeta. También contribuye al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad de especies, al uso excesivo de agua y a la eutrofización de mares. La producción y el consumo de alimentos a nivel mundial generan cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. En México, la producción de alimentos se estima que contribuye con 12% de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente por la producción de carne de vacuno. 26% del uso de suelo en nuestro país se destina a actividades de agricultura y pastos cultivados y 91% del consumo de agua nacional es para actividades agropecuarias. También existe deforestación y pérdida de biodiversidad asociado al uso de suelo para estas actividades. Como ya se mencionó, las dietas saludables y sostenibles son patrones dietarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de los individuos. Tienen baja presión e impacto ambiental, pero también son accesibles y asequibles, seguras, equitativas y culturalmente aceptables. Sin embargo, poco se sabe sobre la ingesta real, actual, observada de dietas sostenibles a nivel mundial y específicamente en países de ingresos medianos como México. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar y caracterizar la sostenibilidad de la dieta de los adultos mexicanos y
su asociación con factores sociodemográficos. Para ello, lo que hicimos fue analizar la dieta de los adultos usando la frecuencia de consumo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Estimamos un índice de calidad de la dieta usando el Healthy Eating Index Score 2015. Y estimamos también el impacto ambiental de los alimentos y bebidas más consumidos en México reportados en esta frecuencia de consumo, que son más de 150 alimentos y bebidas. ¿Cuáles fueron los indicadores de impacto ambiental que estimamos? Bueno, el primero es uso de suelo, que se expresa como la tierra necesaria para producir 1 kilo de alimento. Incluye solo la producción primaria, ya que no tenemos información específica para otros tipos de producción. Estimamos con el modelo global de evaluación ambiental de la ganadería, GLIAM por sus siglas en inglés, es un modelo de FAO, y se usaron datos específicos de Zagarpa para hacer estas estimaciones de uso de suelo. La huella hídrica se expresa en litros por kilogramo de alimento y se obtuvo como el total de agua azul de ríos, lagos y acuíferos, agua verde, que es el almacenamiento de lluvia en el suelo y la vegetación, y agua gris, que es el agua necesaria para la asimilación de contaminantes y residuos necesarios para producir 1 kilogramo de alimento. También tenemos la huella hídrica específicamente de agua azul. Y estas estimaciones se obtuvieron de otro estudio publicado con datos para varios países del mundo, y utilizamos los datos específicos para México y los asociamos con los alimentos de la frecuencia de consumo. El indicador de huella de carbono está expresado en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, y esta huella de carbono incluye desde la etapa de materia prima, la fabricación, distribución, desperdicios y pérdidas, desde la manipulación hasta el consumo del producto. También para los datos de alimentos de origen animal usamos el modelo GLIAM de FAO con datos de Zagarpa para hacer estimaciones propias para México, pero para los alimentos de origen vegetal esto no fue posible hacerlo, por lo que usamos estimaciones de un metaanálisis con estimaciones para estos alimentos de origen vegetal, como son frutas, verduras, cereales, leguminosas, entre otros. Para la pérdida de biodiversidad se estimó el número potencial de pérdida de especies por kilogramo producido de alimento, y se usaron estimaciones disponibles en otro estudio específicas para México. En relación al costo de la dieta, usamos precios de alimentos publicados por dos fuentes de información. Uno son los precios obtenidos de 46 ciudades a través de INEGI. Estos precios generalmente son utilizados para medir la inflación en el país. Y la otra estimación que también hicimos para comparar resultados fue utilizar precios estimados de alimentos reportados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Esto se estimó dividiendo la cantidad comprada entre el gasto en alimentos. Se analizaron varios tipos de dieta. Estas son las caracterizaciones de las dietas. Por ejemplo, la dieta de alta calidad se define como una dieta con un puntaje mayor a 54.2 puntos del score del Healthy Eating Index, que es la mediana de la dieta, de la calidad de la dieta promedio en la población adulta en el SANUT. La dieta de bajo costo se define como una dieta con un costo menor a 50.9 pesos al día, que también es la mediana del costo de la dieta promedio. Y la dieta de bajo impacto ambiental tiene 4 indicadores: el uso de suelo, la huella de agua azul, la huella de carbono y la pérdida de biodiversidad, todos con los valores que aquí se indican, que son menores que la mediana de los valores de la dieta promedio. Y la dieta más saludable y sostenible es aquella que combina todos estos criterios de alta calidad, bajo costo y bajo impacto ambiental en relación a la dieta promedio de la población.
Aquí les voy a presentar las estimaciones de impacto ambiental, huella de carbono, huella de agua y uso de suelo, y es el promedio por grupos de alimentos, pero en la publicación, en el apéndice, pueden consultar las estimaciones específicas para cada uno de los alimentos. Entonces vemos que entre los alimentos que tienen en general menos huella, digamos, de carbono, están las verduras, cereales, frutas, leguminosas, que son los alimentos de origen vegetal. También el huevo tiene un bajo impacto en huella de carbono. Y las verduras, los cereales, tienen, por ejemplo, 0.5 kilogramos de CO2 equivalentes por kilogramo de alimento crudo. Y esto es equivalente, por ejemplo, a conducir 3 kilómetros en auto. O sea, si conducimos 3 kilómetros en automóvil, son las emisiones que se producirían. Y bueno, varía la cantidad de litros de agua que se requieren para producir cada uno de estos alimentos. Por ejemplo, 700 litros de agua se requieren para 1 kilogramo de verduras. Esto es de agua total, azul, gris y verde. Mientras que para el huevo, por ejemplo, son 3.900 litros. Y en la parte de abajo les muestro cuántos metros cuadrados de tierra se requieren para producir 1 kilogramo de cada alimento. Vemos que, por ejemplo, el pollo, los aceites y las grasas, los dulces y postres, los lácteos y los industrializados, los productos industrializados, pues ya requieren muchos más litros de agua, metros también de suelo, y las emisiones de CO2 son más altas. Y por último, pues los alimentos de origen animal, en general, pescados, embutidos, cerdo, tienen mayor impacto ambiental. En México resultaron las oleaginosas también con alto impacto ambiental, y especialmente es la carne roja la que tiene mucha más huella de carbono, mucho más huella de agua, y se requiere mucho más uso de suelo para producir 1 kilogramo de este alimento. Entonces, consumir carne de res, 1 kilogramo, equivale a conducir 322 kilómetros en auto. Entonces, ahí vemos la diferencia entre alimentos de origen vegetal que tienen menor impacto ambiental y alimentos de origen animal que tienen mayor impacto ambiental. Entonces, estos indicadores de impacto ambiental, el costo y el índice de calidad nutricional, pues se utilizaron para poder caracterizar las dietas observadas en adultos en la encuesta de salud y nutrición 2012, y luego analizamos la ingesta en gramos por grupo de alimentos entre adultos con dietas relativamente más saludables y sostenibles en comparación con adultos que no cumplían con los criterios que ya les mencioné. Y vemos que, separando urbano y rural, los adultos que tienen una dieta más saludable y sostenible, paradójicamente encontramos que consumen menos frutas y vegetales, tanto en zona urbana como en zona rural, pero consumen más granos enteros, posiblemente debido al alto consumo de tortillas, y en zona urbana tienen menor consumo de alimentos como pescados y nueces. Los lácteos son más altos en quienes no tienen una dieta saludable y sostenible. También la carne roja y los alimentos de origen animal como puerco, pollo y res, pues son más altos su consumo en quienes no tienen una dieta saludable y sostenible. Y los azúcares refinados también son más altos en quienes no tienen una dieta saludable y sostenible, así como el consumo de bebidas azucaradas y también las no azucaradas. En esta gráfica les presento las diferencias en indicadores de calidad, costo e impacto ambiental por tipo de dieta en relación al promedio de la dieta en adultos mexicanos. Y vemos que para las dietas de alta calidad nutricional, tenemos que tienen un mayor índice de calidad de la dieta, y también tienen mayores impactos ambientales en uso de suelo,
uso de agua y costo de la dieta, tanto en zona urbana como en zona rural. Mientras que las dietas de bajo costo tienen menor calidad de la dieta que la dieta promedio, pero también tienen un menor impacto ambiental que la dieta promedio. Las dietas de bajo impacto ambiental, pues por su definición, pues tienen menor impacto ambiental en cada uno de los indicadores, pero vemos que también tienen una menor calidad de la dieta en relación a la dieta promedio y un costo también menor que la de la dieta promedio. Y nuestra definición de dietas más saludables y sostenibles, pues por definición tienen mayor calidad de la dieta, menor costo y menor impacto ambiental. Entonces vemos que la dieta relativamente más saludable y sostenible solo fue consumida por el 10% de los adultos en Salud 2012. Solo 4% de los adultos en área urbana y 22% en área rural. Los adultos que seguían esta dieta tenían una menor ingesta de alimentos de origen animal, pero también menor ingesta de alimentos no saludables como granos refinados, azúcares y grasas añadidas y platos combinados procesados y bebidas azucaradas. También tenían una menor ingesta de frutas y verduras en comparación con la dieta promedio y una mayor ingesta de cereales integrales. ¿Cuáles son las características sociodemográficas asociadas a estas dietas saludables y sostenibles? Bueno, aquellos individuos con nivel socioeconómico medio y alto tenían menor posibilidad de tener dietas saludables y sostenibles en comparación con aquellos en nivel socioeconómico bajo. Y los que tenían mayor posibilidad de tener una dieta saludable y sostenible son aquellos adultos que viven en áreas rurales versus las urbanas y los que viven en las regiones centro y sur del país en comparación con norte. En conclusión, pues este estudio provee de una estimación de huella ambiental para los alimentos más consumidos en México. No teníamos estimaciones específicas para tantos alimentos como son los que aparecen en la frecuencia de consumo de Ensanud y la mayoría de las estimaciones internacionales se basan en países de altos ingresos. Y también pues este estudio provee de una metodología sistemática que podría ser utilizada por otros países similares o en la región de Latinoamérica. Vemos que en México una dieta relativamente más saludable y sostenible que la dieta promedio actual sí es posible, pero su consumo es bajo actualmente. Este tipo de dieta se encuentra principalmente en poblaciones desfavorecidas de zonas rurales y de bajo nivel socioeconómico. La calidad de la dieta que encontramos sigue siendo subóptima, por lo que se requiere incrementar el consumo de leguminosas, frutas y verduras y reducir aún más el consumo de alimentos poco saludables como son las bebidas azucaradas. Esto para mejorar la calidad nutricional y garantizar su sostenibilidad ambiental. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Michelle Lunar y les recordamos que ya sea a través de Zoom, de las más de 100 personas que nos acompañan, o a través del Facebook Live, que por ahí están conectadas más de 70 personas, pueden dejarnos sus preguntas y las haremos llegar a los ponentes y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones. Y bueno, ahora me da mucho gusto presentar a la doctora Carolina Batis Rubalcaba para que nos presente el último tema sobre los costos de las dietas saludables y sostenibles en México. La doctora Batis es investigadora catedrática CONACYT, adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es licenciada en Nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac y doctora en Epidemiología y Nutrición por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Su investigación se centra en el estudio de la dieta poblacional, su caracterización y evaluación, metodología para su medición y análisis, así como la identificación de los factores que la determinan y la evaluación de políticas públicas.
La doctora Batis es también profesor de la maestría y del doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional de la Escuela de Salud Pública de México y además cuenta con más de 70 publicaciones en revistas científicas internacionales y diversas presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Pues sin más, le doy la palabra a la doctora Batis. Muchas gracias a todos por su presencia y por la invitación a este seminario. Lamento no poder acompañarlos de manera presencial. Y bueno, como antecedentes, pues ya se mencionó mucho esta urgencia de que se adopte lo más pronto posible una dieta saludable y sostenible para enfrentar esta sindemia global y para poder guiar estos cambios de en qué consiste esa dieta. La comisión de Eat Lancet propuso esta dieta que establece metas de alimentación que no solo cuidan la salud humana, sino también la planetaria. Y como pueden ver, es una dieta que está muy basada en frutas y verduras, y algo que es muy característico o diferente a las dietas saludables que veníamos recomendando normalmente, es que tiene muy baja proporción de productos de origen animal, y como ya lo comentaba Michelle, que es de los alimentos que tienen más impacto. Y por otro lado, se sustituye por proteína de origen vegetal, ¿no? Leguminosas y oleaginosas. El costo de los alimentos, pues sin lugar a dudas, es uno de los aspectos que es clave para la selección de los alimentos, particularmente en los grupos que tienen menos ingresos, y podría representar una barrera para la adopción de dietas saludables y sostenibles. Y por eso es muy importante evaluar si esta dieta es asequible o no. Un estudio previo evaluó justo la asequibilidad de la dieta de Eat Lancet a nivel global y encontró que no es asequible en los países de ingresos bajos. Aquí pueden ver el costo promedio de esta dieta en las diferentes regiones, que va de $2 a $4 más o menos. Pero bueno, cuando lo vemos en cuánto representa, qué porcentaje es del ingreso de los hogares, pues ahí pueden ver la gran disparidad, ¿no? Como es muy poco del ingreso de los hogares en países de ingresos altos, pero como en países de ingresos bajos, pues representa 50, 80, 100% de sus ingresos, y por lo tanto no es asequible. En este estudio también compararon el costo de esta dieta contra una dieta como mínima esencial, la dieta de menor costo posible, pero que sí cubría los requerimientos nutricionales, y vieron que el costo de la dieta de Eat Lancet es 60% más costosa en comparación a esta dieta. Ahora, para el caso de México, esta comparación con esta dieta esencial, pues no es tan relevante porque no se está consumiendo esa dieta esencial. En ese sentido es más relevante compararlo con el consumo actual de la población, o en dado caso también compararlo con las recomendaciones que hasta el momento tenemos de dieta saludable. También ha habido muchos estudios que han evaluado la relación entre la calidad de la dieta y el costo, y han visto que las personas que comen dietas más saludables están gastando más, o sus dietas son más costosas que las personas que consumen dietas menos saludables, de acuerdo a índices de calidad. La mayoría de estos estudios vienen de países de ingresos altos. Tenemos poca evidencia en países de ingresos medios, y para México también teníamos muy poca evidencia. Y otro punto importante es que aquí también, cuando se evalúa el consumo de la población, pues también va a tener que ver con otros factores, ¿no? Como la autoselección de las personas o factores culturales de quienes están decidiendo comer qué, ¿no? Si las personas que quieren comer saludable están dispuestos, por ejemplo, a gastar más, o están buscando alimentos saludables que son más costosos, por ejemplo. Otro punto importante cuando uno quiere contestar esta pregunta de si comer saludable es más o menos costoso, es que si comparemos dietas totales y no nos limitemos a comparar nada más grupos de alimentos. Esta tabla es parte de un análisis que hicimos en México para ver las tendencias en el tiempo de diferentes grupos de alimentos, y así nada más en un momento en el tiempo pueden ver que si comparamos el costo, por ejemplo, de las frutas y verduras contra alimentos no saludables como botanas o galletas y cereales con mucho azúcar, pues va a depender de la unidad en que la analicemos. Si vemos el costo por calorías, pues las frutas y verduras son muy, muy caras porque tienen muy pocas calorías, y los alimentos no saludables pues van a ser muy económicos. Sin embargo, si lo vemos por gramos, pues vemos lo contrario. Entonces es difícil comparar a nivel de grupo de alimento, y por eso la idea de mejor comparar dietas totales.
Entonces, bueno, les voy a presentar sobre este estudio que hicimos, donde el objetivo fue comparar canastas de alimentación. Aquí, a diferencia del estudio que les presentó Michelle, donde se está evaluando el consumo de la población y viendo quiénes comen más sustentable y quiénes comen menos sustentable, nosotros generamos esas canastas. Con la idea de que, como pudieron ver en el estudio de Michelle, puede haber en nuestra población nadie que esté siguiendo estas guías, ¿no? Que fue un poco lo que presentó ella, donde los que comen más sustentable están comiendo menos frutas y verduras, ¿no? Entonces pueden ser escenarios que ni siquiera estemos viendo en nuestra población y por lo tanto nosotros tenemos que plantearlos. Entonces, bueno, generamos estas canastas que siguieran lineamientos de una dieta saludable de acuerdo a las guías mexicanas que teníamos, porque tenemos aún hasta el momento, que fueron las del 2015, unas que siguieran las dietas saludable y sostenible de acuerdo a esta dieta que propuso la Comisión de Eat Lancet, otro que siguiera el consumo actual de la población y otra versión de la actual, pero que tuviera las mismas calorías que las dietas saludables. Para realizar este estudio seguimos la metodología de Informas, que es esta red que busca monitorear el ambiente alimentario en muchos países y propone protocolos para hacerlo de manera sistemática y comparable. Entonces se generan canastas para un hogar de referencia que incluye 2 adultos y 2 niños. Los precios los obtuvimos de INEGI, de los que se recolectan para estimar el índice nacional de precios al consumidor. Es importante recalcar que esto solo se recolecta en las ciudades, entonces no estamos captando los precios de las zonas rurales. Y usamos el recordatorio de 24 horas de la ENSANUD del 2012 para obtener la lista de alimentos más consumidos, que fueron 110 alimentos los que incluimos para conformar estas canastas, y también para obtener cuáles son los lineamientos del consumo actual de la población. Usamos el programa de Diet Coast, que fue justo elaborado por este grupo de Informas, y lo que hace este programa es que tú le das la lista de tus alimentos más consumidos que van a conformar estas canastas, le especificas los rangos que quieres de nutrientes y de grupos de alimentos para cada tipo de dieta y también límites mínimos y máximos por alimento, y el programa con un algoritmo aleatoriamente va a ir generando canastas y va a ir viendo si cumplen o no con esos rangos que tú le estableciste. La fortaleza o la idea de este programa es que no estás tú manualmente generando estas canastas y metiendo quizá tu sesgo como investigador o generando muy pocas canastas que no te permiten evaluar las diferencias, sino que aquí la idea es que es algo aleatorio y que a la vez se generan cientos de canastas. Sin embargo, sí hicimos una validación de algunas de las canastas para ver que sí se pudieran realizar menús para 15 días, que es lo que se genera. Algunos puntos sobre los criterios que establecimos para definir cómo era la dieta saludable, la saludable sostenible, la actual. Por ejemplo, en el caso de la energía, el nivel de energía se estableció para las dietas saludables para que cumpliera con los requerimientos para un IMC normal, pero usando el promedio de la talla de la población mexicana. Y en cambio, para la dieta actual, se establecieron de acuerdo a los requerimientos de energía para el IMC promedio de la población. Entonces, en la dieta actual, la energía era mayor que en la saludable. Sin embargo, como les comentaba, hicimos esta versión de la dieta actual, pero que tuviera las mismas calorías que la saludable. Estos son los nutrientes y grupos de alimentos para los que se establecieron criterios y que se incluían en estas canastas. Para el caso de las dietas actuales, todos estos rangos se establecieron de acuerdo al promedio de lo que vemos en la ENSANUD. Y para el caso de las dietas saludables, los nutrientes los basamos con las recomendaciones de la OMS y ya los grupos de alimentos con base a lo que cada dieta sugiere. Las grandes diferencias entre la saludable o la de Eat Lancet y la de las guías mexicanas, pues está sobre todo en el consumo de carne. Otra diferencia importante es el azúcar añadido, que en la dieta de Eat Lancet se limita hasta 5% y en las mexicanas se permite hasta 10%. Otro punto importante es que alimentos discrecionales, que son como alimentos chatarra o bebidas azucaradas, sí las incluimos en todas las dietas. No establecimos nosotros un rango de cuánto se permitía incluir, sino que lo dejamos, como ya estábamos limitando los nutrientes críticos, pues dejamos que se incluyeran los que se podían, respetando, claro, siempre estos rangos de nutrientes críticos. Entonces, esa es otra diferencia, que no estamos haciendo una dieta 100% como la de Eat Lancet, que no incluiría ninguno de estos alimentos, ¿no? Sino que sí permitimos cierta cantidad,
para pensar en un escenario más realista. Entonces, bueno, así es como se ve esa composición por grupo de alimentos de estas 4 tipos de canastas. Primero presentamos la canasta de Eat Lancet, después la saludable, la actual y luego la actual pero con menos calorías. Entonces aquí pueden ver las calorías calculadas en promedio por persona, como hay más calorías en la dieta actual y menos, bueno, y la de la dieta actual isocalórica pues tienen menos calorías que las saludables. Aquí pueden ver el número de canastas que se generaron para cada tipo de dieta, entonces ahí pueden ver que tenemos gran diversidad. Diferencias importantes entre las canastas, pues pueden ver que en las saludables hay más proporción de contribución energética de frutas y verduras, y aunque se ve poca la diferencia, como tienen muy pocas calorías en gramos, si lo pusiéramos en gramos se vería mucho más esta diferencia. Otra diferencia importante de la sostenible o de la dieta de EAT es las leguminosas y oleaginosas, ¿no? Que tienen una contribución mucho más alta, aún comparado con la dieta saludable y, bueno, mucho más evidentemente con la dieta actual en México. Los productos de origen animal también mucho menor la contribución comparado con la actual. Y aquí la contribución de los alimentos discrecionales o las bebidas azucaradas, como pueden ver, sí se incluyó cierta cantidad, pero sí es mucho menor comparado a las dietas actuales. Entonces, bueno, aquí está ya el costo de estas canastas. Entonces pueden ver cómo el costo total de las canastas que seguían las recomendaciones de la dieta de Eat Lancet tienen un menor costo, seguido de las dietas que seguían las recomendaciones del 2015 de una dieta saludable. Y finalmente las dietas actuales que tienen un mayor costo. Evidentemente una dieta con más calorías pues va a costar más. También pueden ver que ya la diferencia entre la actual isocalórica y la que es solo siguiendo las guías de salud, ya no es tan diferente el costo. Yo diría que aquí la relación entre costo y calidad de la dieta, solo siguiendo lineamientos de cuestión saludable, ya no es tan diferente. Otras cosas a resaltar, pueden ver que en las dietas saludables, pues el costo de las frutas y verduras o la contribución es importante. No son alimentos que sean tan económicos. Sí representa un gasto mayor en frutas y verduras el cambiar de una dieta actual a una dieta sostenible. Pero este incremento en el gasto que hay que hacer en frutas y verduras se va a compensar por el ahorro tan importante que va a haber en las carnes, en los productos de origen animal. Aquí pueden ver cómo la contribución al costo de los productos de origen animal es mucho menor en estas dietas, y también el de los productos discrecionales, ultraprocesados, chatarra y bebidas azucaradas, que pueden ver que también contribuyen con una parte importante del costo en las dietas actuales. Entonces, bueno, sí hay que gastar más en frutas y verduras, pero ese gasto mayor que hay que hacer se va a compensar por el ahorro en carnes y productos empaquetados o ultraprocesados. Aquí pueden ver la distribución, lo que les enseñé fue el promedio, aquí está la distribución de todas las canastas, en azul las canastas de Eat Lancet, que se ve que tienen menor costo, pero pueden ver que hay un gran empalme entre las diferentes dietas, ¿no? O sea, sí hay, en todos los costos se puede tener diferentes dietas. Evaluamos las tendencias en el tiempo del costo. Esto está nada más reflejando cambios en los precios, pero de manera deflactada. Y vimos que las tendencias eran paralelas, ¿no? No hubo alguna dieta que incrementara más o en menor medida su costo a lo largo de estos años, del 2011 al 2018. Habría que evaluar ahora con la pandemia qué pasó al respecto. Algunos análisis de sensibilidad que hicimos fue, cambiamos, por ejemplo, la oleaginosa, que era la más común que incluimos en las canastas, eran los cacahuates, pero bueno, el costo es mucho menor a otros oleaginosas, por ejemplo, como las nueces. Entonces nos fuimos como al escenario extremo donde, ¿qué pasa si todas las oleaginosas que incluimos en la canasta provienen de nueces en lugar de cacahuates? Y bueno, el costo de esta canasta se eleva mucho, ¿no? De 52 pesos promedio se elevaría a 59, pero sigue siendo menor al costo de la dieta actual. También evaluamos otros escenarios donde vimos qué pasa si el escenario actual lo tomamos no del promedio nacional, sino del promedio en zona rural
o del promedio en zona rural y de bajo nivel socioeconómico, y vemos que, bueno, evidentemente el costo de esta dieta actual sería mucho menor, pero sigue siendo más elevado que el de la dieta saludable y sostenible. Ya no es más elevado que el de la dieta nada más saludable. Si se fijan aquí, sí ya sería, seguir estas recomendaciones sería un costo más elevado a las dietas actuales en estos grupos de la población. Como discusión, algo que surge al ver estos resultados es, ¿estamos hablando de un fenómeno que es exclusivo para México o qué está pasando en otras partes del mundo? Tenemos evidencia de un estudio que vio los precios a nivel global y que en la región de América Latina el costo relativo de las frutas y de verduras es bajo, y el de alimentos como refrescos y botanas es alto en comparación con otros países. Entonces esto podría explicar parcialmente esto que vimos. Pero también la mayoría de los estudios que tenemos a la fecha han evaluado dietas saludables que no están tan limitadas en carne, y la carne tiene un costo muy importante, ¿no? Entonces, si se empezara a evaluar más el costo de las dietas sustentables, puede ser que ya no, aún en otros países se vean diferentes resultados. Y de hecho, unos meses posteriores a que nosotros publicamos este estudio, salió este estudio que justo evalúa a nivel global en todos estos países que ven en el mapa, y compararon el costo de las dietas actuales. Para definir esto actual, usaron las hojas de balance de la FAO, entonces solo incluyeron alimentos básicos. Aquí no están incluidos, por ejemplo, todos los empaquetados ultraprocesados, que es una limitante importante, y la compararon con este consumo actual con las dietas de referencia de Eat Lancet. Y lo que pueden ver es que todos los países que están en verde son los países donde el costo de la dieta de Eat Lancet es menor al costo de la dieta actual. Entonces pueden ver que sobre todo son países de ingresos medios y ingresos altos, y los países que están en naranja y en rojo son los países donde el costo es mayor, lo cual hace sentido, ¿no? Porque si de entrada el consumo actual se basa en granos y es poco diverso, pues cambiar a esta dieta que propone Eat Lancet va a representar un costo mayor. Entonces, bueno, en conclusión, el costo de las canastas saludables y sostenibles, siguiendo estos lineamientos de Eat Lancet, es menor al costo de las canastas actuales en México, 40% menor si ya no hacemos la comparación isocalórica, es decir, si también reducimos las calorías. Entonces, bueno, aquí podríamos concluir que el costo no es una barrera para cambiar de la dieta actual a esta dieta que se propone en Eat Lancet. Aún así, esto no quiere decir que la dieta saludable y sostenible sea asequible, se tienen que hacer más medidas fiscales para poderla hacer más asequible, y también para seguir agrandando esta diferencia entre las dietas saludables y no saludables. Creo que ya mejor aquí le paro, pero nada más quería comentar, tenemos este artículo donde evaluamos la diferencia entre las dietas actuales y la de Eat Lancet, y hacemos una recomendación de cómo se vería una dieta de Eat Lancet lo más apegada posible al consumo actual, y bueno, ahí está un poco aterrizado en porciones al día cómo se ve de los diferentes grupos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, las 5 frutas y verduras, pero de leguminosas aquí pueden dimensionar cuánto es mucho, que es al menos una taza al día de leguminosas, al menos 4 cucharadas de oleaginosas, y la carne roja, que es lo que más importa para poder tener esta cuestión de sustentabilidad, sería disminuirla a consumirla máximo 60 gramos a la semana. Entonces eso les puede dar una dimensión de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por tu presentación. Y bueno, estamos ya sobre el límite del tiempo, entonces voy a leer las preguntas. Seguramente seguiremos la conversación en las redes sociales. Son 4 preguntas, voy a leerlas. Si alguno de ustedes quiere contestarlas, puede hacerlo. En primer lugar, preguntan si están de acuerdo con la meta que propone Eat Lancet para la salud planetaria en 2050, es decir, si efectivamente podremos alimentarnos saludablemente 10,000 millones de personas con esta dieta. Otra pregunta es, hablando de salud planetaria, ¿cuál es el alcance que tiene los sistemas agroforestales cuyo objetivo es nutrir suelos, además de humanos, para desarrollar sistemas alimentarios agroecológicos suficientes para la escala de la demanda esperada? Esto asumiendo que el modelo del monocultivo extensivo e industrial es sustituido por uno sustentable.
Además nos preguntan si han hecho la reducción en la presencia, si se ha estudiado la reducción en la presencia de minerales y se han hecho proyecciones de las consecuencias en salud debido a la pérdida de calidad de los suelos derivada de la agricultura intensiva industrial. Y por último, nos preguntan cómo pueden comenzar a tener una dieta o una alimentación más sostenible, saludable y asequible. No sé quién quiera empezar. Bueno, yo en lo particular, desde mi background, que es el de nutrición y salud humana, no tengo muchos comentarios que hacer a la parte de la agroindustria, más que obviamente decir que sí, se está buscando una transformación a un modelo que tenga beneficios tanto a nivel planetario y de evitar estos daños ecológicos y ambientales y que esto pues es algo deseable para la salud humana, como ya nos presentó el doctor Horacio Riojas. De la dieta Eat Lancet, si estamos de acuerdo, yo creo que la dieta Eat Lancet es como un ejercicio para buscar algo que sea lo más o que tenga un menor impacto que lo que estamos consumiendo ahorita. Es una buena guía. Seguro que hay muchas formas de mejorarla o hacerla más factible para distintas poblaciones. Yo creo que es muy controversial para mucha gente, le genera mucho ruido las reducciones, sobre todo en el consumo de carne. Mucha gente está pensando ahí, lo está viendo con suspicacia, pero pues ustedes pueden ver de la evidencia que mostró Michelle, que estas pues, son impactos fuertísimos que tiene sobre el ambiente y que no es sostenible si queremos vivir con calidad y pensar también de forma equitativa, ¿no? Porque aquí lo que se está pensando es dietas para todo el planeta, para todos los humanos, no nada más para los que pueden pagarlas o para los que tienen las condiciones. Y el otro punto que tal vez es importante, pues es el que menciona Caro, que yo creo que es muy interesante, que es que con políticas se podría hacer todavía más asequibles las dietas que son ambientalmente más adecuadas y que son más saludables. Y eso yo creo que también es algo que debemos de rescatar. Pero sí, hay partes de las preguntas que yo creo que hubieran sido muy buenas para Michelle, que no pudo estar con nosotros. Y no sé si alguno de los otros ponentes quiere agregar algo. Sí, gracias. Pues sobre todo en esta parte del impacto de los sistemas agroforestales, creo que resumiendo un poco lo que hemos visto en todas las presentaciones, es muy evidente el gran impacto que tiene, por ejemplo, la ganadería a nivel de los sistemas agroforestales y lo ineficiente que es en términos de las dietas, por un lado, y el gran impacto que tiene ambientalmente por el otro. Creo que ubico que ese es uno de los grandes retos porque además implica un cambio en las costumbres, en los hábitos de consumo de alimentos muy grandes. Me parece que es muy valioso que vaya surgiendo esta evidencia, por un lado, del impacto que tiene ese tipo de producción de alimentos y cómo puede afectar también la salud y sobre todo el hacer visibles las otras opciones que tenemos para poder tener dietas saludables que además sean sustentables. Entonces, parece fácil, pero yo creo que el reto es muy grande porque creo que cambiar el patrón de consumo es muy importante, pero como dijiste en alguna parte de tu presentación, el mostrar los impactos ambientales que tiene no solo el consumo de refrescos, sino el consumo de carne, creo que puede ayudar, a lo mejor no tanto a nuestra generación, pero a la siguiente para ir cambiando estos patrones de consumo de alimentos. Gracias. Y creo que seguramente Caro querrá contestar la última pregunta de entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Ya hablaban de que a veces es difícil o crea cierta
como cierta resistencia al pensar en disminuir el consumo, por ejemplo, de carne o el consumo de algunos productos ultraprocesados. Entonces, Caro, ¿cuál sería tu recomendación? Si bien para no migrar totalmente a una dieta vegana o vegetariana, pero ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones prácticas y efectivas para, pues, lograr bajar nuestro impacto medioambiental con la dieta que tenemos? Sí, creo que ya lo mencionaron varias veces, ¿no? Creo que la clave es disminuir la carne roja. En particular la de res, como lo mostró Michelle, tiene mucho más impacto que la de cerdo, entonces se puede empezar por ahí. Si les es muy difícil disminuir mucho la carne roja, al menos ir sustituyendo por la de cerdo. Como lo mostré, lo ideal sería consumir, yo lo pensaría más bien como una vez cada 15 días una porción normal de carne roja, y tratar de empezar a pensar en platillos que no incluyan carne necesariamente, ¿no? Y sustituir sobre todo por leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, o tratar de empezar a pensar en platillos que no tenemos algún alimento de origen animal como platillo principal, ¿no? Creo que siempre esa es la mentalidad de que tenemos que tener o pollo o pescado o alguno, entonces tratar de ir pensando en días de la semana donde vamos a tener algún platillo que más bien está basado en leguminosas, ¿no? Esa sería la recomendación, creo que es la parte más importante desde su sustentabilidad. Y en cuanto a salud, yo creo que la cuestión de los ultraprocesados, los empaquetados, ahora que tenemos etiquetado, todo lo que tenga mucho sello, tratar también de evitarlo lo más posible en nuestra dieta, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Muchas gracias, Caro. Pues nada, llegamos al final de este seminario. Les agradecemos que nos hayan acompañado a través de las redes sociales, a través del Zoom. Recuerden que va a quedar grabado este seminario, lo vamos a subir a YouTube, entonces lo pueden consultar. Si por ahí quedó alguna duda, y creo que había algunas preguntas muy enfocadas hacia Michelle, pero les aseguramos que seguiremos la conversación a través de nuestras redes sociales. Y bueno, también nos comprometemos pues a través de las redes sociales a brindarles como un poco más de herramientas para ir migrando hacia dietas más saludables y sostenibles. No sé si quiera agregar algo, doctor Barquera. Solo agradecer, este es uno de los seminarios institucionales del Instituto Nacional de Salud Pública, y agradecer mucho a la maestra Leslie Béjar el que haya tenido la iniciativa de juntarnos y tener esta primera conversación, poner un granito de arena para seguir esta discusión. Muchas gracias, Leslie.